muy conocido, pero este asunto, el Espíritu Santo me ha mostrado también que no se trata de que tanto conozcas, conocer, aprender, teología, todo eso es muy bueno, pero la obra del Espíritu Santo es otro rollo, es algo muy diferente. Y vamos a esta escritura que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 18, y le vamos a dar lectura desde el versículo número 1 hasta el 6. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Di conmigo: estoy en casa del alfarero. Gloria a Dios. Bienvenido a la casa del alfarero. Bienvenido. La vas a pasar muy bien porque estás en casa del alfarero. El tema que Dios me ha dado para ti es el barro, la rueda y el alfarero. No sé cómo vienes el día de hoy. Quizás quebrado por causa de las adversidades que tú has pasado. Quizás tus sueños están quebrados, tus anhelos, tus propósitos. Y quizás muchas veces no le encuentres sentido a la vida, pero estás en la casa del alfarero, estás en buenas manos, estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y vas a entender muchas cosas, porque dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Quizás le has dicho a Dios por qué está pasando esto, por qué tiene que ser así, o por qué tenía que ser así. No es algo que yo pedí, no es algo que yo quería, pero ¿por qué? Es algo difícil de entender, difícil de saber, pero dice su palabra: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y a veces queremos la respuesta rápido, inmediatamente, porque nosotros vivimos en el tiempo, y para nosotros como que el tiempo nos preocupa mucho. Pero Dios es eterno y Dios responde de manera precisa, en el momento preciso, en su tiempo. En su tiempo Él nos responde, nos da una respuesta segura y dice: no, tenía razón. Él tenía razón y yo estaba equivocado. Amén. Y aquí el pasaje del profeta
Jeremías, el profeta Jeremías, él fue un profeta muy usado por Dios, más o menos de la edad del profeta Daniel, y fueron profetas más o menos en el mismo tiempo, y el Señor lo usó de una manera grande. El tiempo es un poco corto para hablar de la biografía del profeta Jeremías, pero más que nada me voy a estar centrando en este pasaje tan importante, que tiene un mensaje muy importante en la Biblia. El Espíritu Santo permitió que se usaran figuras que simbolizan mucho, tienen que ver mucho, nos transmiten un mensaje muy amplio, muy profundo. Y aquí, hermano, el profeta Jeremías, el Señor le habló y le dice: desciende y ve a la casa del alfarero, y yo ahí te voy a hacer oír mis palabras. Cuando el profeta Jeremías desciende a la casa del alfarero, él ve algo que le llama la atención. El alfarero estaba trabajando, tenía una rueda donde tenía una vasija que él estaba formando, y la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, y el alfarero agarró nuevamente el barro y volvió a hacer una vasija, dice, como a él le pareció mejor hacerla. Un mensaje tremendo, porque realmente aquí, mi hermano, el barro somos nosotros. El barro somos nosotros. Y como hay muchas cosas que cuando el alfarero va y agarra ese barro, hay muchas cosas que están en el barro. Puede tener piedras, puede tener basura, y todas esas cosas pueden ocasionar que a la hora de estar formando esa vasija, el barro, o sea, la vasija se eche a perder. Y es necesario que toda esa basura, todas esas piedras, el alfarero las vaya quitando del barro. Y son costumbres que nosotros podemos tener en nuestra forma de ser, sea orgullo, sea arrogancia, sea incredulidad, sea autosuficiencia, sea pereza espiritual, sea lo que sea con lo que estamos cargando nosotros como cristianos. Dios lo va a quitar, y no lo va a quitar de una manera así sobrenatural, sin que nos duela. No, eso va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso, así como el barro es procesado. Y el barro es la materia prima del alfarero. El alfarero se dedica a hacer piezas de barro. Por eso es que el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, usa para ilustrar la obra de Dios en nosotros y explicarnos el porqué de las cosas, usa el barro como símbolo de lo que es el proceso del cristiano. Amén. Ahora, el barro es sacado de la tierra. Hay una clase de tierra, no toda la tierra sirve para hacer vasijas. La tierra tiene barro, y el alfarero, el buen alfarero, conoce ese barro y va y dice: aquí hay barro, me va a servir para hacer una vasija. Va y lo lleva a su taller, y estando allí en el taller del alfarero, el barro en sí no se puede trabajar. Si el alfarero lo quiere trabajar así como lo agarra de allá donde estaba, no se puede, porque el barro está reseco, el barro es puro polvo, y es necesario que el alfarero derrame un poco de agua en ese barro para que pueda ser trabajado. El alfarero le agrega un poco de agua, y si nota que está muy tieso, todavía muy áspero, muy reseco, le agrega un poquito más de agua hasta que el alfarero considera que ya está listo.
Ya está listo ese barro para trabajarlo. Y el agua representa la palabra de Dios. Así como el Señor te trasladó de allá afuera, como ese barro donde el Señor no vio lo que tú podías hacer, pues el alfarero es Él. Él vio lo que Él podía hacer de ti, te trajo, y una vez estando en su taller, el taller del alfarero es la iglesia. Y no me refiero a las cuatro paredes, es la iglesia. Tú eres la iglesia donde están tus hermanos. Ahí en la iglesia, ahí es la casa del alfarero, donde el alfarero te va a empezar a procesar. Y ahí, en la casa del alfarero, el alfarero lo que hace es derramar agua en ti para él poder procesarte. Y el agua que el alfarero va a derramar en ti es la palabra, es las sagradas escrituras. Y si tú eres ese barro, desde que viniste a la iglesia, a la casa del alfarero, el Espíritu Santo te hizo entender a qué venías, te ayudó a poner atención a la palabra, y ya hay esa agua en ti que fue derramada, y ya has estado listos. Muchos ya fueron procesados, otros están a punto de ser procesados, otros están siendo procesados. Siempre antes de que el alfarero inicie ese proceso, derrama el agua. Levanta la mano a los que ya se les ha derramado el agua, que es la palabra de Dios, que ya tienen esa agua. Levanten su mano. Ok, ya estás listo para ser procesado. Y empieza lo bueno. El agua representa, mi hermano, la palabra de Dios, porque Dios no se refiere a otro tipo de cosas. Es lo que tiene que ver con la obra de Él en nosotros. Y si tú ya tienes esa agua a través de escucharla, de leerla y de poner atención a lo que la palabra de Dios dice, muy importante es poner atención a lo que Dios dice. Hay tanta información, hay tantas voces, hay tantas falsas doctrinas, que eso no es el agua a la que se refiere la palabra, la que usa el alfarero, mi hermano. El agua que él usa es la palabra de él mismo. Amén. La palabra no adulterada, una palabra especial para ser derramada en ese barro. Y una vez que ya ha sido derramada esa agua, entonces empieza el barro a ser amasado. Empieza ese barro a ser triturado, a ser machacado. Pero ¿qué crees? El alfarero, de acuerdo al pasaje del profeta Jeremías, trabajaba en el barro con los pies. El alfarero lo empezaba a amasar, se subía encima de él para amasarlo, para prepararlo. Y obviamente duele, ¿no? Porque nosotros somos ese barro y no estamos muertos, estamos vivos. Empieza a doler, pero mi hermano, cuando el mismo alfarero te pone a sus pies, es para quitar cosas que realmente están ahí estorbando. Él con sus pies va a sentir si hay una piedra, ¿qué crees? La va a quitar. Si él siente que hay algo que no debe de estar ahí, que va a estorbar para que esa vasija sea formada, lo va a quitar. Él pisando con sus pies, sus pies descalzos, va a sentir aquí hay una piedra, que hay una piedrita, que hay una basura, que hay esto, y esto lo voy a quitar, porque esto me va a estorbar, esto me va a echar a perder lo que yo quiero hacer. Pero mi hermano, estar a los pies del maestro, a los pies del alfarero, es el mejor lugar del cristiano. Duele, porque consideramos nosotros que estar a los pies del maestro es cuando sientes ese placer, ese gozo. Sí, es verdad,
pero también es para ser procesados. También es para ser preparados para algo muy, muy especial. Y cuando estamos a los pies del alfarero, empieza a suceder cosas sobrenaturales. El mismo se da cuenta si hay orgullo. Y no solo el alfarero se da cuenta que hay orgullo, te lo hace saber a ti también. Y si el alfarero se da cuenta que hay orgullo, ese orgullo no le sirve a él para hacer de ti eso que él quiere hacer, porque no se trata de nosotros, se trata del propósito que él tiene, de lo que él quiere, de lo que él puede hacer. Por eso es que él va a buscar si en nosotros hay cosas que le estorben a él para hacer de nosotros lo que él quiere hacer. Si el alfarero está pisando ese barro y se da cuenta que hay incredulidad, el alfarero va a quitar la incredulidad. Es un proceso que todos los procesos para quitar las imperfecciones que hay en el barro son procesos dolorosos, son procesos que duelen. Muchas de las veces la persona tiene que ser llevada al desierto, donde pueda enfermar, donde pueda estar a punto de morir de sed, donde tope con adversidades y pueda entender que sin Dios no es posible, que necesitamos a Dios. Y cuando todo está bien, se nos olvida que dependemos de Dios, se nos olvida que necesitamos depender, y que si estamos bien es por Dios, y que hay una adversidad, necesitamos ver qué es lo que está pasando. Estoy dependiendo de mí, estoy haciendo las cosas a mi manera, o se me ha olvidado que dependo de Dios. Pero el alfarero va a llevarnos a sus pies donde podamos ser procesados y pueda ser quitada la incredulidad, aún la autosuficiencia y tantas otras cosas más que pudiéramos hablar, la indiferencia, la apatía, el menosprecio, mi hermano, a la obra de Dios, a la iglesia del Señor. Cuánto menosprecio hay a la palabra, cuánto menosprecio hay al consejo, cuánto menosprecio hay a la presencia de Dios. Pero Dios al cristiano lo va a llevar a un lugar donde se dé cuenta que el que manda es Él, que el propósito es Él, y que sus propósitos para nosotros son de bien, no son de mal, son perfectos. Él desea y va a hacer su obra en nosotros. Amén. Entonces, como el barro en las manos del alfarero, tenemos que ser procesados. Y la rueda de la que habla aquí la palabra simboliza la vida. La rueda tiene un simbolismo enorme. Y en la vida nosotros vamos enfrentando situaciones y adversidades. Y esas situaciones y esas adversidades pueden adherir a nuestra fe cosas destructivas. Y hay veces que la persona en su vida cristiana, aún ya en las manos del alfarero, por causa de lo que va viviendo, de lo que va experimentando, de que muchas veces la persona recibe daños, a veces la persona ha perdido a un ser querido, a veces esa persona ha sido traicionado, decepcionado, y hay un daño en su corazón, y la persona hace que se quiebre, que sus sueños se vengan abajo, que su propósito se derrumbe, y ya nada lo llena, ya nada lo satisface. ¿Por qué razón? Porque está hecho pedazos, está quebrado. Pero lo bueno, mi hermano, para el cristiano es que está en la casa y en las manos del alfarero. Y cuando eso
sucede en la vida del cristiano, Dios no te va a dejar así. Porque el pasaje nos dice, mi hermano, que el alfarero estaba trabajando y Jeremías miró que el alfarero trabajaba. Pero a Jeremías le llamó algo la atención. Dice ahí, y la vasija que él estaba formando se echó a perder en sus manos. No se echó a perder el barro, se echó a perder la vasija. ¿Y qué crees? El alfarero vuelve a agarrar ese barro, lo vuelve a preparar, lo vuelve a trabajar y vuelve a hacer una vasija ahora mejor, según como a él le parece hacerlo, de una manera mejor. Obviamente que si Dios te está formando de una manera y tú te quebras por lo que te ha pasado, por lo que has vivido, por lo que a lo que te has enfrentado, y tú te quebras espiritualmente hablando, el alfarero te va a agarrar, te va a formar y te va a hacer más fuerte. El propósito de permitir que tú te hayas quebrado en diferentes áreas de tu vida es porque el alfarero va a hacer de ti una vasija más fuerte. Eres tú mismo, es el mismo alfarero, solamente que ahora vas a ser formado a través de lo que tú mismo has vivido, a través de lo que estás viviendo. Eso te va a ayudar para que el alfarero haga de ti una mejor vasija. Amén. La rueda simboliza la vida, y en la rueda nos moldea nuestro alfarero a través de las mismas circunstancias que tú estás viviendo, a través de las pruebas, las adversidades, las necesidades, las carencias, las traiciones. A través de todo tú pudieras decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me menosprecian así? ¿Por qué estoy enfermo de esta manera, de esta otra? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te digo una cosa: estás en la casa del alfarero. Es por eso, estás en las manos del alfarero. En una ocasión un pastor se me acerca y me dice: pastor, necesito una palabra. Dios puso en mi corazón que me acercara con usted porque usted tiene una palabra para mí. Y mi hermano, un pastor no le puede decir a la congregación muchas cosas personales porque no lo van a entender. Un pastor le puede entender a otro pastor muchas cosas, asuntos pastorales, asuntos que tienen que ver con el ministerio. Y él me dice: pastor, mire, me siento así, me ha pasado esto, y me siento y pregunto y digo: ¿por qué? Le dije: porque está en la casa del alfarero y Dios está trabajando en usted a través de todo lo que usted está pasando. Es parte de tu proceso, es parte de tu proceso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su proceso? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El alfarero es Jesucristo. Es Él. Y el alfarero, mi hermano, cuando nosotros estamos en casa del alfarero, fíjate, mi hermano, que el barro no va solo a la casa del alfarero. El barro no puede ir solo a la casa del alfarero. El barro tiene que ser llevado a la casa, al taller del alfarero. Y el alfarero va y busca ese barro y lo trae a su taller, a su casa. Si tú estás aquí porque tú eres barro escogido por el alfarero y estás aquí para ser procesado, para ser trabajado, no pisoteado por quien sea, no, procesado por el alfarero.
¿Por qué, mi hermano? Porque Él no quiere procesarte, pisotearte, hacerte sentir mal. Él tiene un propósito glorioso para ti, un propósito grande. Él tiene un propósito. Y la casa del alfarero, mi hermano, es la iglesia. Amén. Ahora, el alfarero es Jesucristo. Y el alfarero, mi hermano, tiene autoridad, porque una vez agarrando ese barro y trayéndolo a su taller, ya eres de su propiedad, ya eres de Él. Él tiene autoridad sobre el barro que está en su taller. Hay barro que todavía no está en el taller del alfarero, pero tú que estás en el taller del alfarero, tú ya eres propiedad del alfarero. Entonces el alfarero tiene autoridad sobre el barro. Amén. El alfarero también, mi hermano, tiene un propósito. Si el alfarero te ha traído a su taller es porque, para empezar, te va a procesar o te está procesando o ya te procesó. Pero tiene un propósito, el alfarero, de hacer de ti una vasija para honra y gloria de su nombre. Por eso estás aquí, por eso los procesos, por eso las adversidades, por eso toda situación que tú has enfrentado. Esa es la respuesta como cristiano. La respuesta de parte de Dios es que Dios está trabajando en ti, porque está haciendo de ti una vasija para honra y gloria de su nombre. ¿Dónde? En su iglesia, en su casa. Amén. Y muchas de las veces, hablando de lo que compartí en el principio, queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabes qué? En la casa del alfarero, Dios no nos va a permitir hacer eso. No sé si te ha pasado. Yo muchas veces he querido hacer las cosas a mi manera. Dios no me lo ha permitido. Muchas de las veces quiero que las cosas vayan como yo quiero. Dios no me lo ha permitido. Y en su amor y en su misericordia me ha contestado. Yo le he preguntado, Señor, ¿por qué esto? Y me ha contestado. Me ha dicho, por esto. ¿Por qué? También me ha enseñado, mi hermano, que no se trata de mi voluntad, se trata de la voluntad de Él. Que no se trata del propósito que yo pueda tener, se trata del propósito de Él. Dios tiene un propósito contigo. ¿Piensas que te le has olvidado? Jamás. Es que Dios te está procesando. Si muchas veces has enfrentado quizás decepciones, es para que tú aprendas a confiar en Él. Si tú has sido traicionado o traicionada, es para que tú te des cuenta que Él nunca te va a traicionar, que tú puedas conocer cómo es el ser humano. El ser humano, su naturaleza es mala. Nos puede fallar y fallamos, pero el que no nos falla es Dios. Que cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, muchas de las veces nos vamos a encontrar en escasez. Muchas veces nos vamos a encontrar en necesidad. Muchas veces vamos a estar faltos de amor, de comprensión, porque buscamos en lugares equivocados. Pero cuando dependemos de Dios, Dios derrama de su amor. Y nos sentimos bien, nos sentimos completos y no nos hace falta nada. Si la demás gente nos ama, bien, y si no nos ama, también. Porque nuestro amor, que nosotros necesitamos, es el amor de Dios, que lo llena todo. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, mi hermano, nos sentimos amados, nos sentimos importantes, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien.
Y a veces pensamos, si me deja la pareja, si no. O sea, si tú dependes de ese amor, no vas a ser feliz. Y el Señor nos muestra y nos va a llevar a una situación donde entiendamos que el que verdaderamente nos ama es Él, que el que verdaderamente se preocupa por nosotros es Él, y que el que tiene un propósito que va más allá de nuestro entendimiento, que el propósito de Dios es mejor que el que yo pueda tener. Quizás tú puedas pensar en tener un ministerio de cierta manera, pero Dios no piensa así. Él piensa en grande, Él piensa en algo glorioso, en algo poderoso, porque se trata de Él. Y hay veces, mi hermano, que estamos fuera de la voluntad de Dios, es decir, no fuera del camino,